Examinemos ahora los huesos. Comencemos con el húmero. Ya hemos visualizado su extremo proximal. Observemos ahora su extremo distal. El húmero es aplanado de anterior a posterior, con una superficie articular complicada y dos grandes prominencias, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Estos proporcionan inserción a importantes músculos, como se verá más adelante. Por encima de cada cóndilo existe una cresta, la cresta supracondílea. Aquí puede verse la lateral. La superficie articular tiene dos partes. La tróclea, con forma de polea, se articula con la ulna. La cabeza, de forma esférica, se articula con el radio. Conozcamos ahora la ulna y el radio. Este gran hueco en la parte de atrás del húmero, la fosa olecraniana, acomoda al olecranon de la ulna durante la extensión completa del codo. Examinemos ahora los dos huesos del antebrazo, el radio y la ulna. Se diferencian en que la ulna es más grande en los extremos proximales y el radio es más grande distalmente. También se diferencian en que el radio rota. La ulna no. Ambos huesos se mantienen juntos mediante las articulaciones radioulnar proximal y distal. La rotación del antebrazo se da en ambas articulaciones. Los dos huesos también se mantienen unidos en su longitud por la fuerte pero flexible membrana interósea, que evita que los dos huesos se muevan longitudinalmente relacionados entre sí. Examinemos los extremos proximales del radio y de la ulna. Observaremos primero la ulna. La característica principal del extremo proximal de la ulna es esta gran superficie articular redondeada. La cavidad que forma es conocida como incisura troclear. Se articula con la tróclea del húmero. El extremo más proximal de la ulna es olecranon, donde se inserta el tendón del tríceps. Esta proyección de la cara anterior se denomina proceso coronoides. Distal a la zona rugosa, la tuberosidad de la ulna marca la inserción del tendón del músculo braquial. En esta pequeña superficie redondeada, la incisura radial, se articula la cabeza del radio. Esta es la cabeza del radio. Este es el cuello del radio. El extremo de la cabeza se articula con la cabeza del cóndilo lateral del húmero. Este lado redondeado se articula parcialmente con la incisura radial de la ulna y parcialmente con el ligamento que la rodea, como veremos más adelante. Justo distal al cuello se encuentra la tuberosidad del radio, que sirve de inserción para el músculo bíceps braquial. Revisemos ahora esta singular articulación, la articulación del codo, en la cual suceden dos cosas bastante diferentes. El húmero se articula con los huesos del antebrazo para formar la articulación del codo, y los huesos del antebrazo se articulan entre sí formando la articulación radioulnar proximal. Se presenta aquí la articulación sin su cápsula laxa y con sus ligamentos intactos. Aquí está la cara anterior de la articulación en extensión. Y aquí está la cara posterior de la articulación flexionada. La importancia estructural a comprender es este destacado ligamento, que no solo mantiene unido el lado radial del codo, sino que también sostiene la móvil cabeza del radio en su lugar en contacto con la ulna. Tiene dos partes. Esta parte es el ligamento colateral lateral, radial. Esta parte es el ligamento anular. Se extraerá el húmero de la imagen durante un momento para poder apreciar la articulación radioulnar proximal. Se presenta ahora la incisura troclear de la ulna. Aquí está la cabeza del radio vista desde arriba. Y este es el ligamento anular que, junto con la incisura radial de la ulna, conforman una perfecta concavidad para que la cabeza del radio rote en ella. Aquí se aprecia el ligamento anular sin la cabeza del radio. Se une a los bordes de la incisura radial de la ulna. Tiene forma de copa no muy profunda, más ancha aquí que aquí, para acomodar la cabeza del radio no solo alrededor de aquí, sino también debajo de aquí.
Por lo tanto, aunque la cabeza radial rota libremente, se encuentra encerrada. Regresemos ahora a la articulación del codo intacta y examinemos cómo se mantiene unida por estos dos ligamentos colaterales. El radial tiene su origen en el epicóndilo lateral. Se abre en abanico y se continúa con el ligamento anular. Las dos partes de este complejo ligamento mantienen el húmero y la cabeza del radio perfectamente unidos. Lo que se observa aquí no es el extremo del ligamento, sino el extremo cortado del tendón de origen de un músculo, el supinador, que emerge del ligamento. Lo veremos en un momento. Aquí se observa el ligamento colateral ulnar. Emerge del epicóndilo medial y se abanica en triángulo. Está unido a la ulna a lo largo del lado medial de la incisura troclear. Para completar la imagen de la articulación del codo, se presenta ahora con su cápsula intacta. Es delgada y abolsada anteriormente y posteriormente para permitir un rango de movimiento completo. También aquí se muestra una envoltura de cápsula articular muy flexible entre el ligamento anular y el cuello del radio. La articulación del codo es estable, lo que significa que permanece unida por dos razones: por la fortaleza de los ligamentos, que ya hemos visto, y por la forma de los huesos. El húmero y la ulna se interrelacionan cercanamente y con profundidad. Sus superficies son redondeadas en dos planos, de anterior a posterior y de lado a lado. La articulación del codo y la articulación radioulnar proximal se consideran una sola articulación porque están contenidas en un espacio continuo. Por el contrario, las dos articulaciones que examinaremos a continuación, la radioulnar distal y la del carpo, están físicamente separadas a pesar de estar muy próximas entre ellas. Por lo tanto, se estudiarán por separado. Para comprender la articulación radioulnar distal, deben revisarse los extremos distales del radio y de la ulna. La cabeza de la ulna tiene una superficie articular redondeada. Esta parte se articula con el radio. Y esta parte se articula con una estructura clave que veremos en un momento, el ligamento triangular. Este borde puntiagudo de la ulna se conoce como proceso estiloides del cúbito. El amplio extremo distal del radio tiene dos superficies articulares. Esta grande se articula con la fila proximal de los huesos del carpo para formar la articulación del carpo. Esta superficie menor se articula con la ulna. Esta punta es el proceso estiloides del radio. Aquí se encuentra la articulación radioulnar distal con su cápsula intacta. Y aquí sin la cápsula. Se presenta ahora la estructura que las mantiene juntas, el ligamento triangular, también conocido como disco articular. Se une al radio aquí y al proceso estiloides de la ulna aquí. Cuando el extremo distal del radio rota por encima de la cabeza de la ulna, el proceso estiloides del cúbito aporta el punto de rotación. Ahora se revisará la articulación del carpo. Aunque frecuentemente se hace referencia a la misma como una sola articulación, se trata de dos articulaciones muy unidas entre sí, la articulación radiocarpiana y la articulación mediocarpiana. Para entenderlas, observemos primero los huesos en esta dirección. 8 pequeños huesos forman el carpo. Distal al mismo se encuentran los huesos metacarpianos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Los huesos del carpo se disponen en dos filas, una proximal y otra distal. Los huesos de cada una de estas filas se encuentran fuertemente unidos. Los 4 huesos de la fila proximal son el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, que reposa por sí mismo sobre el piramidal. El escafoides, el semilunar y parte del piramidal se articulan con el extremo distal del radio para formar la articulación radiocarpiana.
La superficie distal de la fila proximal forma una escotadura cóncava profunda en la cual se articulan los huesos de la fila distal. Los huesos de la fila distal son el trapecio, el trapezoide, el capitado o grande y el ganchoso. El hueso grande y parte del ganchoso se proyectan proximalmente. Las bases de los 5 metacarpianos se articulan con la fila distal de los huesos del carpo. El primero, para el pulgar, se articula únicamente con el trapecio. Los otros 4 se articulan en una fila aquí. La fila distal de los huesos del carpo se articula con la fila proximal aquí, formando la articulación mediocarpiana. Las proyecciones del hueso grande y del ganchoso se articulan dentro de la escotadura de la fila proximal. Cuando se dan la flexión y la extensión en la muñeca, el movimiento sucede parcialmente en la articulación radiocarpiana y parcialmente en la articulación mediocarpiana. En las desviaciones medial y lateral, la acción sucede principalmente en la articulación radiocarpiana. Esta es la articulación del carpo, o mejor dicho, las articulaciones. Se han retirado la cápsula y los 2 ligamentos colaterales, aquí y aquí. Se han dejado intactos. Aquí se encuentra la articulación radiocarpiana y aquí la mediocarpiana. El ligamento colateral lateral o radial discurre desde el proceso estiloides del radio al escafoides y su vecino, el trapecio. El ligamento colateral ulnar discurre desde el proceso estiloides de la ulna hasta los huesos piramidal y pisiforme. Aquí se localiza la articulación del carpo con la cápsula articular intacta. La cápsula articular es gruesa y fuerte alrededor de toda la articulación. En la cara dorsal, la cápsula forma el amplio ligamento radiocarpiano dorsal. En la cara palmar, forma el ligamento radiocarpiano palmar. A diferencia del codo, que permanece unido parcialmente por la forma interrelacionada de los huesos, el carpo se mantiene totalmente unido gracias a la fortaleza de sus ligamentos. Los 2 ligamentos colaterales mantienen los huesos juntos durante la abducción y la aducción, y los ligamentos radiocarpianos los mantienen juntos durante la flexión y la extensión. Asimismo, la fortaleza de los ligamentos radiocarpianos asegura que cuando el radio rote, la mano lo acompañe. Observemos ahora los músculos. Los 3 grupos musculares para estudiar son los que flexionan y extienden el codo, los que pronan y supinan el antebrazo, y los que flexionan y extienden el carpo. Se examinará cada grupo de músculos por separado. Posteriormente, en esta misma sección, los veremos juntos. En primer lugar, examinemos los músculos que flexionan y extienden el codo. Hay 3 flexores y 1 extensor. Los 3 flexores son el braquial, el bíceps y el brachioradial. Aquí está el músculo braquial. Se origina en esta amplia área anterior del húmero. Se inserta aquí en la tuberosidad cubital. Su acción es flexionar el codo, tanto si el antebrazo se encuentra en pronación como si se encuentra en supinación. El músculo bíceps, cuyo nombre completo es bíceps braquial, se localiza frente al braquial. Es un músculo más complejo. Tiene 2 cabezas o porciones, una larga y una corta. Para apreciarlo bien, se retira la mitad anterior del deltoides y el pectoral mayor. Se muestra aquí la cabeza o porción larga del bíceps y aquí la corta. El tendón de origen de la cabeza corta surge con el de otro músculo, el coracobraquial. Su tendón común nace en el proceso coracoides. El tendón de la porción larga tiene un trayecto extraño. Asciende por el surco intertubercular y pasa por el interior de la articulación del hombro para llegar a su origen, el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Las 2 cabezas o porciones se unen para formar un solo vientre que distalmente se estrecha para formar este extraño tendón. La porción principal discurre hacia abajo entre el radio y la ulna y se inserta en la tuberosidad del radio. En su extremo lateral, el tendón se abre en abanico. Se muestra aquí en el antebrazo intacto dentro de una vaina delgada de fascia.
la aponeurosis bicipital, que luego se continúa con la fascia profunda que rodea el antebrazo. La aponeurosis proporciona al bíceps una inserción indirecta en la ulna. El bíceps flexiona el codo. Lo hace con mayor eficiencia cuando el antebrazo se encuentra en pronación, porque allí está totalmente estirado para comenzar su acción. También puede ser un potente supinador del antebrazo, como se verá más adelante. El último de los tres flexores de codo es el brachioradial. Se origina en la diáfisis del húmero, justo por debajo de la tuberosidad radial. Se inserta abajo, aquí, distalmente en el radio. El brachioradial es un eficiente flexor del codo, tanto si el brazo se encuentra en pronación como si se encuentra en supinación. A la acción de los flexores se opone solamente un músculo extensor, el tríceps braquial. Está formado por tres cabezas o porciones, una larga, una lateral y una medial o profunda. La cabeza larga se origina, como se estudió en la última sección, en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. La cabeza lateral se origina en la porción proximal de la cara posterior del húmero. La cabeza medial tiene su origen en el borde medial del surco oblicuo del húmero. Como veremos más adelante, el nervio radial discurre muy próximo al húmero entre las cabezas lateral y medial del tríceps braquial. Las tres cabezas del tríceps braquial se unen para formar este tendón macizo, que se inserta aquí en el olecranon. La contracción del tríceps braquial extiende el codo. Para completar este tema, es necesario mencionar este pequeño músculo, el anconio. Su trayecto abarca desde el epicóndilo lateral hasta la cara lateral proximal de la ulna. El anconio es un débil extensor del codo. Ahora revisaremos los músculos que producen pronación y supinación. Hay dos para cada uno. De los dos músculos pronadores, el más grande y más proximal es el pronador redondo. Junto con otros varios músculos, se origina en el epicóndilo medial. Además, tiene una pequeña cabeza profunda que se origina en el proceso coronoides de la ulna. Aquí se localiza la porción profunda del pronador redondo. El nervio mediano pasa entre las dos cabezas del pronador redondo cuando emerge de la fosa del codo y penetra en la cara anterior del antebrazo. El músculo pronador redondo se inserta aquí, a medio camino hacia abajo de la superficie lateral del radio. Aquí está su acción: la pronación. El segundo músculo pronador es el pronador cuadrado, que se origina en la porción distal cara anteromedial de la ulna y se inserta aquí, en el borde anterior y cara anterior de la porción distal del radio. Aquí está la acción de pronación del pronador cuadrado. Observemos ahora los dos músculos que producen la supinación. El que aún no se ha estudiado se denomina simplemente supinador. Aquí se muestra. Nace en el epicóndilo lateral, el ligamento anular y la cresta de la ulna, la cresta del supinador. Se inserta en el radio a lo largo de una línea que termina justo por encima de la inserción del pronador redondo. El ramo profundo del nervio radial discurre a través del supinador, penetra aquí y emerge aquí, por debajo. Aquí está la acción del supinador. Una buena pareja para el pronador redondo. Ya conocemos el otro músculo supinador. Se trata del bíceps braquial. La inserción de este músculo en la tuberosidad del radio le proporciona la suficiente potencia como para rotar el radio, especialmente cuando el codo está flexionado. Cuando el bíceps braquial trabaja como supinador, su acción flexora es contrarrestada por la acción simultánea del tríceps braquial. Debido a la vigorosa contribución del bíceps, la supinación es una acción más poderosa que la pronación.
Observemos ahora los músculos que producen movimiento en el carpo. Hay 3 flexores y 3 extensores. Examinaremos primero los flexores más importantes, el flexor radial del carpo y el flexor ulnar del carpo. Ambos tienen su origen en el epicóndilo medial, donde comparten un tendón macizo de origen, el tendón flexor común de los dedos, con otros 2 músculos flexores. Además, el flexor ulnar del carpo tiene una gran cabeza ulnar, que tiene su origen en este borde posterior de la ulna. Como se verá posteriormente, el nervio ulnar cuando pasa del codo al antebrazo se sitúa entre las 2 cabezas del flexor ulnar del carpo. Los 2 músculos flexores del carpo se separan para llegar a los lados lateral y medial del carpo. El flexor radial del carpo pasa a través de un túnel ligamentoso profundo y termina insertándose en la base del segundo metacarpiano. El flexor ulnar del carpo se inserta en el hueso pisiforme y en el gancho del hueso ganchoso. Del pisiforme, la tracción del flexor ulnar del carpo es transmitida al hueso ganchoso y a la base del quinto metacarpiano mediante 2 fuertes ligamentos, el pisiganchoso y el pisimetacarpiano. Cuando los 2 flexores del carpo actúan simultáneamente, producen flexión del carpo. Cuando actúan separadamente, los flexores ulnar y radial contribuyen a la aducción y a la abducción, respectivamente. Situado entre estos 2 principales flexores del carpo está el tercero muy pequeño, el palmar largo. Se origina también en el epicóndilo medial, como los otros 2. Su tendón, que vemos aquí, en el antebrazo intacto, yace superficial al de todos sus contiguos y se inserta no en un hueso, sino dentro de esta densa fascia, la aponeurosis palmar, que cubre la región palmar. A través de esta inserción en tejido blando, el palmar largo asiste en la flexión del carpo. Frecuentemente está ausente porque es inconstante. Ahora vayamos a la parte posterior del antebrazo y examinemos los extensores del carpo. Se muestran aquí el extensor largo radial del carpo, el corto y el extensor ulnar del carpo. El brachioradial, que va de aquí hasta aquí, se ha retirado en esta disección. El músculo extensor radial largo del carpo se origina en la cresta epicondílea lateral, justo por debajo del brachioradial. El extensor radial corto tiene su origen en el epicóndilo lateral, origen que comparte con otros músculos extensores que a su vez nacen en el epicóndilo y en este tendón extensor común. El extensor ulnar del carpo tiene su origen en el epicóndilo lateral y también tiene una cabeza ulnar que se origina en este borde de la ulna, lo mismo que sucede con el flexor ulnar del carpo. Cuando los tendones extensores cruzan el dorso del carpo, pasan por debajo de esta estructura, el retináculo de los extensores, que actúa como una polea. Los extensores radial largo y corto se insertan en las bases del segundo y tercer metacarpianos y el extensor ulnar en la base del quinto metacarpiano. Cuando los extensores del carpo actúan conjuntamente, extienden el carpo. Esta es parte importante de la acción que hacemos cuando tratamos de asir un objeto. Los poderosos músculos de agarre, cuyos tendones discurren sobre el dorso del carpo, están laxos y débiles cuando éste se flexiona, pero se tornan tensos y poderosos cuando éste se extiende. Cuando los extensores radiales o el extensor ulnar se contraen por separado, asisten en la abducción y la aducción del carpo respectivamente. Esto lo hacen en conjunto con los músculos flexores del carpo correspondientes, ya sean radiales o ulnares. Regresemos hacia arriba y observemos los nervios. 4 nervios rodean la arteria axilar en su salida desde debajo del pectoral menor. Músculo cutáneo, mediano, ulnar y radial. Los examinaremos en ese orden. El nervio músculo cutáneo inerva 3 músculos en el brazo. El primero de ellos es un flexor del hombro, el coracobraquial. El nervio músculo cutáneo perfora el coracobraquial y emerge por aquí.
profundo al bíceps braquial. Se desplaza inferiormente entre el bíceps braquial y el braquial anterior, inervando también a ambos músculos. Emerge por aquí y se convierte en el nervio cutáneo lateral del antebrazo una vez termina su recorrido en el brazo. Los nervios mediano y ulnar se desplazan inferiormente al antebrazo y no proporcionan inervación. Los nervios mediano y cubital comienzan muy unidos, se separan a nivel del codo. El nervio mediano permanece cerca a la arteria braquial, cruzando al frente de ella. En el codo se sitúa medial a la arteria. Continúa inferiormente entre el tendón del bíceps braquial y del pronador redondo y pasa entre las dos cabezas del pronador redondo al entrar al antebrazo. El nervio ulnar se inclina hacia atrás a nivel de la porción distal del brazo, discurre hacia abajo medial al tendón del tríceps braquial y por detrás del epicóndilo medial. Voltea en una esquina aguda alrededor de la parte inferior del epicóndilo medial, donde existe un túnel fibroso para el mismo. Pasa entre las dos cabezas del músculo flexor ulnar del carpo al entrar al antebrazo. Una vez alcanzan la parte inferior del codo, los nervios mediano y ulnar se tornan responsables de la inervación de todos los músculos flexores y pronadores del antebrazo. De los músculos que hemos revisado hasta ahora, el nervio mediano inerva 4, el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el pronador cuadrado. El nervio ulnar inerva uno de los músculos que hemos examinado hasta ahora, el flexor ulnar del carpo. Finalmente, examinemos el nervio radial. Tiene un largo curso oblicuo, desde aquí, circularmente hasta aquí. Justo aquí arriba, el nervio radial se sitúa posteriormente al resto de vasos y nervios. Justo por debajo del dorsal ancho, retrocede entre las porciones larga y medial del tríceps. Para seguir su curso, es necesario retroceder y encontrar el mismo sitio atrás. Aquí se encuentra la porción larga del tríceps braquial. Aquí la porción medial. Y aquí el nervio radial. Para observar hacia dónde continúa, se retira la porción larga del tríceps. Al pasar alrededor del húmero, se sitúa directamente sobre el hueso. Discurre entre las porciones medial y larga del tríceps. Luego pasa por debajo de la porción lateral para salir por aquí, todavía pegado al hueso, por encima del braquio radial. Cubierto por el braquio radial, llega al epicóndilo lateral, donde se divide en un ramo profundo o motor y otro superficial o ramo sensitivo. Por ahora, esto es todo con respecto al nervio radial. De los músculos que hemos revisado, el nervio radial inerva el tríceps braquial, el anconio, el braquio radial, los 3 extensores de muñeca y el supinador.